presentó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como candidato a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo queda la interna de Cabildo Abierto, Nicolás? Bueno, Natalia, a ver, las elecciones van a ser en septiembre. Y obviamente, en caso de que tenga que asumir Salinas, en caso de ser el elegido para ser el presidente de la Organización Panamericana de la Salud, debe asumir en febrero del 2023. Entonces, como consecuencia de eso, obviamente tiene que dejar su cargo en el Ministerio de Salud Pública. Pero no solamente está este tema sobre la mesa. Por lo menos en Cabildo Abierto hay otras inquietudes que hacen a la posibilidad de que Salinas sea el próximo presidente de la Organización Panamericana de la Salud, más que nada por la figura política que es Salinas hoy en día. Según algunas fuentes de Cabildo Abierto con las cuales hoy nuestra producción, encargada por María Eugenia Esconamilio, estuvo hablando, decían que las aguas están de alguna forma divididas. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos que entienden que Salinas, que hay que tener en cuenta que hoy en día es el ministro del gabinete de la calle Pou con mejor aprobación de parte de la ciudadanía, obviamente puede ser de un muy buen perfil para una precandidatura de cara al 2024. También porque, a ver, aquí hay dos hipótesis muy claras. La forma en la cual Salinas se manejó a lo largo de la pandemia a nivel público, en cada una de sus presentaciones, conferencias de prensa y demás medidas que se anunciaron, y también, ¿por qué no?, la forma en la que la hizo, por ejemplo, en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Salinas le respondía a los ciudadanos. A veces hasta con humor, a veces hasta con ironía. Muy suspicaz. De hecho, lo hizo... Exacto, muy suspicaz. De hecho, lo hizo también en las conferencias de prensa con el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou. De alguna forma, esto también está sobre la mesa en Cabildo Abierto, en la interna, para analizar, porque es hoy una figura política muy fuerte del sector y de la coalición. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y por qué están las aguas divididas, partidas, en la interna de Cabildo? Bueno, ¿A qué te referís con eso? A ver, el hecho de que Salinas pueda dirigir la OPS es una pérdida política. Claro. Claramente, ¿no? Se tiene que ir del ministerio, se tiene que ir de la posibilidad de poder llegar a ser un precandidato de Cabildo Abierto de cara al 2024. Entonces, algunos dicen, bueno, esa mejor aprobación que tiene hoy en día se puede traducir en el 2024, ya cuando estamos pensando en las elecciones próximas, en votos. Claro. En votos para Cabildo Abierto y en votos para un posible acuerdo también de la coalición de cara al futuro. Hay que ver esto también cómo se termina de diagramar para la próxima elección. Bueno, eso por un lado. Ahora, por el otro lado también están aquellos que piensan que si Salinas queda en la OPS y tiene que dejar el ministerio, dejar la coalición, dejar su carrera política de alguna forma aquí en el Uruguay, también le da la oportunidad a nuevas figuras políticas dentro de Cabildo Abierto, como por ejemplo el propio actual senador y líder de este sector, Guido Manini Ríos, y también posibilidades que se dan dentro de la interna. Se ha llegado a decir que hasta Irene Moreira puede ser una candidata para la próxima elección interna de Cabildo Abierto. Por eso es del propio líder, exacto. ¿no? Por eso es que, de alguna forma, bueno, esto podría ser lo que hoy están visualizando en Cabildo Abierto. María Eugenia Esconamilio esta mañana habló con la politóloga Fernanda Boidi, que de alguna manera explicó que no es necesaria la salida del ministro de la actividad política en este momento, quedando en la OPS, para que de alguna manera Cabildo Abierto también tenga nuevas figuras de cara a la próxima elección y a la próxima precandidatura en el 2024. La salida de Salinas me parece que no necesariamente garantiza abrir la puerta o abrir un espacio a un mayor protagonismo de otros potenciales candidatos o de otras figuras de Cabildo Abierto. Creo que la forma de llegar a la agenda no es a través de la salida del ministro, sino de la generación de noticias por motu propio, digamos. Esas aguas divididas de alguna forma en la interna de Cabildo Abierto se unen y de alguna forma piensan lo mismo, coinciden, cuando dicen, bueno, sí, pero si en el mes de septiembre el hoy ministro es elegido para ser el presidente de la Organización Panamericana de la Salud, bueno, es una muy buena noticia para el Uruguay porque de alguna forma un uruguayo, un político uruguayo, estaría nuevamente al frente, en este caso, de un cargo internacional, lo cual esto es muy positivo para el país. Y además, si hablamos de la figura de Salinas, que es una persona que no es política, entró en un cargo, ahora es un ministro con mayor aprobación y también técnico. Exacto. Bueno, hay que decir que en realidad Salinas cuando asume claramente era un técnico que de alguna forma ha coqueteado... Venía del ámbito privado, o sea... Del ámbito privado de la medicina. Ha coqueteado de alguna forma también con lo político. Hoy se lo consultó María Eugenia a la politóloga Boidi. Y lo que dice de alguna forma es que hoy se lo puede considerar a Salinas como un híbrido. Está ahí, en zona media.
es un médico que no tenía trayectoria política, entonces cumple con la definición del outsider. Entonces, bueno, probablemente sea más un técnico que un político, pero hemos visto que se mueve muy bien en la arena comunicacional de la política también. Así que creo que rápidamente, en el momento en que entras al gobierno, dejás de ser un outsider. ¿Sí? En el momento en que ejerces un cargo político, dejás de ser un outsider porque sos perfectamente parte del sistema. Entonces, creo que perfectamente se lo puede catalogar como un híbrido que entró como técnico, pero que rápidamente se convirtió en un actor político. Hay que tener en cuenta también que la experta maneja que, a ver, la posibilidad de que hoy Salinas pueda quedar al frente de la Organización Panamericana de la Salud tampoco es una situación dramática para el gobierno ni tampoco para el propio Cabildo Abierto. ¿Y qué posibilidades tiene Salinas de llegar a la OPS? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta algún detalle, ¿no? Hay varios otros candidatos. Hay que tener en cuenta que por lo menos hay 5 candidatos más. Salinas estuvo ahora participando en Suiza de una actividad de la Organización Mundial de la Salud y de alguna forma también estuvo proponiendo su propia candidatura. Ahí ya se empiezan a manejar Claro, negociaciones, es que ahí mismo es cuando Salinas comienza a manejar su precandidatura, su posibilidad de poder quedar como el director de la OPS, el presidente de la OPS, y bueno, claramente ya su perfil se manejó en esta conferencia, estamos viendo las imágenes que estábamos repasando con ustedes, y bueno, hay que tener en cuenta que también hay otros países que tienen candidatos y que también son fuertes, así que veremos qué es lo que pasa en el mes de septiembre, pero lo que está claro es que es un fuerte para el Uruguay en cuanto a la posición internacional y también, ¿por qué no?, es un fuerte para Cabildo Abierto. El hecho de decir que hoy un ministro que manejó muy bien la pandemia en el Uruguay se puede quedar con ese cargo en la OPS. La politóloga habló también sobre este tema. Es una figura que creció muchísimo en el gobierno. No había sido candidato, no había participado de las campañas de Cabildo. Entonces yo diría, si bien es una figura que le suma a Cabildo, Cabildo Abierto como partido político hizo una muy buena campaña, una excelente campaña para ser un partido que se presentaba por primera vez sin la presencia de Salinas. Es seguro que Salinas le suma, pero si Salinas no está a futuro, no creo que eso amenace a Cabildo Abierto desde adentro. La eventual salida de Salinas sería menos dramática, me parece, que si esto hubiese pasado en el 2021 o sobre finales del 2020. Entonces creo que ni para Cabildo ni para el gobierno, en este momento una salida de Salinas, sería, o cuando se sucede, ¿no?, más sobre fin de año, si es que se confirma su posición internacional, sería demasiado dramático. Los otros 5 candidatos que va a tener que enfrentar Salinas en esta elección de septiembre son de Panamá, de Haití, de Brasil, también de México y de Colombia. Por eso les decía que son candidatos fuertes, porque hay países importantes, ¿no? Brasil, México, Colombia son países grandes. Igual, últimamente, Salinas es reconocido en todo el mundo por su accionar frente a la pandemia, ¿no?, aquí en nuestro país. Sí, claro. A ver, es un candidato fuerte. Sí. Hoy en día, ser el ministro de este gabinete con mayor aprobación, con mejor aprobación de parte de la ciudadanía, cómo manejó la pandemia, que lógicamente también es el motivo por el cual sube su aprobación, sin dudas, es un candidato fuerte dentro de la interna de la propia coalición. Lo que hay que ver es cómo se prepara la coalición para esa elección y para esas precandidaturas del 2024. Bueno, también es una jugada también política. Una lectura se puede hacer sacando a Salinas de Cabildo Abierto. Sacamos un peso pesado, dice usted. Exactamente, para el Partido Nacional, que es el partido líder de la coalición, ¿no?, quien gobierna hoy. Sin duda, el que tiene más votos. Exacto. Dentro de toda la coalición. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Por favor. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.